Lucas Lenz y el Museo del Universo. Autor Pablo de Santis. Capítulo 2. El Museo del Universo. Yo estaba leyendo el diario con los pies sobre el escritorio cuando entró un hombre totalmente calvo, con anteojos de vidrio verde. No tenía cara de actor, pero nunca se sabía. Esperé unos segundos para ver si comenzaba a hacer zapateo americano o a cantar un bolero, pero no hizo nada. ¿Era posible que por fin tuviera un cliente? Señor Lenz, mi nombre es Raval. Vengo a hacerle un encargo. El hombre estaba bien vestido. Podía ser un encargo importante, así que dije en tono profesional: dígame lo que tengo que buscar y en qué lugar del mundo está. Me paga la mitad ahora y la mitad cuando regreso. Raval se acercó a la silla que estaba del otro lado del escritorio, le pasó un pañuelo para limpiarla y se sentó. Sacó una fotografía de su bolsillo. Era una tortuga. No hay que viajar mucho. Quizá la tortuga esté en esta misma ciudad. Se llama Lulú y es la más grande y la más vieja del mundo. Miré la fotografía. Era en blanco y negro, muy vieja. Como no se veía nada más que la tortuga, no había modo de saber cuál era el tamaño del animal. ¿Tiene alguna pista?, pregunté. La tortuga posó como modelo para una estampilla que hizo un tal Faber. Trabajaba como dibujante en el Instituto Filatélico. No sé si vive todavía. ¿Cuándo se perdió la tortuga?, pregunté. No sé, no era mía. No tengo otro dato que este. Encuéntrela lo antes posible. Es una reliquia. ¿Quién sabe cuántos años tendrá ese animal? Me dejó algunos billetes sobre el escritorio y se fue. Parecía un caso fácil. Al fin y al cabo, solo se trataba de una pobre tortuga perdida en el tiempo y enferma de inmortalidad. Seguí la única pista que tenía, el Instituto Filatélico, donde se dibujaban las estampillas del correo. Era un edificio de pocos pisos, tan angosto que casi parecía una torre. La entrada estaba sucia, los pasillos llenos de papeles. Entré en una oficina. Un hombre sostenía una estampilla gigantesca que le llegaba de la cabeza hasta los pies. En la estampilla había un dibujo de un hombre a caballo. No, animal, no podemos hacer estampillas de ese tamaño, aunque sea para encomiendas, gritó un hombre de barba. Pero es para los paquetes grandes, dijo el otro, escondiéndose detrás de la estampilla. No, gritó. Es imposible. Las estampillas tienen el tamaño que tienen. Pero es que es muy difícil dibujar en tan poco espacio. ¿Y a mí qué me importa? ¿Para qué viniste a trabajar aquí? Si querés pintar algo grande, dale una mano de pintura a las paredes. Aproveché un silencio en la discusión para preguntar por Faber. Último piso, dijo el que estaba enojado. El ascensor no funcionaba. Subí por las escaleras hasta el cuarto piso. Ahí se terminaba el edificio. Abrí una puerta y encontré una oficina grande, llena de luz. Había un tablero de dibujo y en él trabajaba un hombre viejo. Tenía una lente sobre su ojo izquierdo, parecida a la que usan los relojeros. El pelo era totalmente blanco. Pensé que era el más viejo de todos los dibujantes de estampillas. Señor Faber, mi nombre es Lucas Lenz y vengo a pedirle información sobre una tortuga que se perdió. Faber levantó los ojos del tablero. Dígame, joven, ¿no tiene nada más provechoso que hacer? Me quedé sin palabras, pero insistí. Es una tortuga gigante que hizo usted en una estampilla. Faber miró la foto. Sí, la recuerdo. Fue hace 25 años, pero créame que hay por lo menos 100 maneras más razonables de perder el tiempo que buscar tortugas. Me pagan para esto, dije en tono de detective duro, guardando la fotografía en mi saco. Faber encendió un cigarrillo. La luz le dio en el pelo y lo hizo aparecer todavía más blanco.
Me acuerdo del dueño de la Tortuga. Era un loco. No me acuerdo cómo se llamaba. Vivía en un hotel que no está lejos de aquí, el Hotel La Giralda. Me acuerdo porque cuando era joven la confitería de ese hotel era famosa. Tocaba una orquesta de señoritas. Me apuré a estrecharle la mano y a despedirme, porque si no me esperaban 2 horas más de recuerdos. Subí a mi auto y me dispuse a revisar cada cuadra del barrio hasta dar con el Hotel La Giralda. Quizá lo habían tirado abajo 10 años atrás y yo habría perdido mi primer caso importante. Tomé por una calle angosta en la que había 3 hoteles. Pensaba preguntar en uno de ellos y lo hubiera hecho, pero algo pasó. Un auto me seguía. Hacía tiempo que venía detrás de mí, pero ahora ya no me cabían dudas. Era un auto grande, negro, con 2 hombres adentro. Pensé en reducir la velocidad para dejarlo pasar, pero el conductor del otro automóvil me encerró. No tuve más remedio que subirme a la vereda para no chocarlo. Me llevé por delante un tacho de basura. Clavé el freno, pero igual choqué contra un poste de luz. Y lo que veía no me gustaba nada. 2 hombres se bajaron del otro auto. Uno tenía un ridículo sombrero amarillo y el otro una nariz de payaso. Parecían salidos de algún carnaval, pero faltaba mucho para febrero. El del sombrero amarillo me hizo bajar del auto y me tomó de las solapas de mi saco. Lenz, venimos a advertirte. Apartate de este caso o vamos a alimentar con tus restos a las tortugas carnívoras del acuario de la ciudad. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién los manda? Pregunté, y empujé al del sombrero amarillo para sacármelo de encima. Creo que va a haber que darle unos golpecitos para que nos crea, dijo el de la nariz de payaso, y se acercó peligrosamente. Entonces supe que el asunto venía muy mal para mí y pateé la rodilla del payaso. Se agarró la pierna y empezó a saltar. El otro trató de atacarme, pero lo golpeé en el estómago. No era bueno peleando, pero esta vez pude golpearlos y escapar. Corrí durante 10 minutos. 3 horas después volví a ese lugar para buscar el auto. Ellos ya se habían ido. El caso no era tan simple como parecía. En la guía de teléfonos encontré el Hotel La Giralda. Por suerte seguía existiendo. Pedí hablar con la dueña del hotel. Era polaca o yugoslava o algo así porque hablaba con un acento extraño. Ya sé de quién me habla, me dijo. Se llamaba Franco. Vivió muchos años en este hotel hasta que murió. De eso hará unos 10 años. Lo que no sé es a dónde fue a parar la tortuga. No se fue corriendo, seguramente. La mujer rió con grandes carcajadas de su propio chiste. Yo le sonreí. ¿Y no dejó ningún dato? Quizá la dirección de un pariente. La mujer se puso a pensar. Cuando el señor Franco murió, encontramos en el cuarto un baúl lleno de papeles. Pensamos que podían ser importantes y no los tiramos, pero nadie pasó nunca a buscarlos. El baúl está en el sótano. Si se lo lleva, nos haría un favor. Le dije que por supuesto que estaba dispuesto a llevármelo. Ahí a lo mejor había una pista. Acompañé a la mujer hasta el sótano donde se pudrían muchísimas cosas viejas. Debajo de una bicicleta oxidada y un oso de peluche gigantesco y apolillado estaba el baúl. Lo saqué de ahí y lo subí por la escalera. Era muy pesado y estaba lleno de polvo. La cerradura de hierro estaba completamente oxidada, pero por suerte no tenía candado. Le agradecí a la dueña de la Giralda y llevé el baúl a la oficina. Allí lo abrí. El baúl estaba lleno de viejos recortes de diarios amarillos y quebradizos y de cuadernos. Todos los cuadernos estaban escritos por la misma letra, la de Franco, el dueño de la tortuga. Comencé a leer y de a poco me fui enterando de la verdad. En cada anotación de los cuadernos había un día y una fecha. Era un diario personal. Por momentos la letra no se entendía, o Franco escribía las cosas de un modo tan confuso que las volvía incomprensibles. Como hablaba de cosas de las que yo nada sabía, me costaba mucho trabajo seguirlo.
Además, leer todos aquellos papeles podía llevarme días. Busqué entonces dos palabras, lulú y tortuga. En la anotación del día 15 de junio, el año no figuraba, leí lo siguiente. Mañana entregaré a Lulú al Museo del Universo. Allí quedará guardada para siempre, entre las cosas más raras del mundo. Después seguía un párrafo ilegible. Más adelante la letra era más clara. El museo está en el sur de la ciudad, en las afueras, entre los árboles. Parece un hospital abandonado. Busqué en anotaciones anteriores si volvían a aparecer referencias al museo. Las encontré. Una de ellas decía, es un proyecto secreto, pero han surgido enemigos dispuestos a saquearlo. Ya hubo 2 intentos fallidos. Quizá la próxima vez lo logren y no quisiera que se robaran a Lulú. Cualquier otra cosa menos la tortuga. ¿Quién sabe en qué lugar oscuro guardan los saqueadores las cosas robadas? Es muy difícil detenerlos. 12 hombres idearon el Museo del Universo y se sabe que entre ellos hay un traidor. Leí un poco más, sin saber cuánto de locura y cuánto de verdad había en esos cuadernos. En una página encontré un desprolijo y borroso mapa del lugar donde estaba el museo. No tenía más que buscarlo. Me hubiera comunicado antes con Raval, si hubiera tenido forma de hacerlo, pero él no había dejado ninguna dirección ni teléfono. A la mañana cargué nafta y viajé hacia las afueras de la ciudad. El mapa me ayudó. Encontré un camino que salía de la ruta y después vi a lo lejos una arboleda. Eran álamos. Por encima de su copa se veía un edificio. Estacioné y me bajé. No se oía nada a mi alrededor. Me acerqué al edificio. Franco tenía razón. Parecía un hospital abandonado. Subí por una escalera de mármol. Los escalones estaban rotos. Por entre las grietas crecía el pasto. Miré hacia arriba. Las ventanas del edificio estaban rotas y quizá se habían mudado allí todos los murciélagos del mundo. La puerta estaba abierta. Entré en una sala de baldosas blancas y negras interrumpidas por columnas delgadas que sostenían arcos. Los oídos me zumbaron un poco porque todo estaba muy callado. Después, ni siquiera ese sonido se oyó. Entonces, descubrí que había un hombre del otro lado de la sala. Estaba de espaldas y miraba a través del vidrio sucio de un ventanal. ¿Este es el Museo del Universo? Sí, dijo el hombre. ¿Y qué se exhibía en esta sala? Todavía se exhibe. Es algo que no se puede robar. Esta sala está construida de tal manera que los ruidos se diluyen. La destinamos a una de las piezas más preciosas, el silencio. El hombre giró hacia mí. Era Raval. Después me hizo pasar a otra sala. Ahí estaba la tortuga Lulú, gigantesca y tan quieta que parecía de piedra. No estaba preocupada por su destino de tortuga inmortal. Aquí está lo que vino a buscar y lo hizo en tiempo récord. Lo felicito. ¿Entonces fue todo una broma? Pregunté. ¿Una trampa? No, dijo Raval. Fue una prueba y usted la pasó. Los hombres que lo molestaron, el del sombrero amarillo y el de la nariz de payaso, fueron enviados por mí. No iban a lastimarlo, solamente a asustarlo, para ver si era valiente, como para seguir. Después me explicó. Hace muchos años, 12 hombres se reunieron para juntar aquí piezas raras, valiosas, todo aquello que fuera único. Pero hubo alguien que conspiró para que todo saliera mal. El museo tenía solamente 2 guardias, y de a poco fue saqueado hasta que no quedó nada. Ahora unos pocos hombres y mujeres, algunos de aquella época y otros nuevos, estamos reconstruyéndolo. Tenemos unas pocas piezas, como esta tortuga, y unas pocas pistas de dónde están las otras cosas. Encontrarlas será su tarea, un trabajo peligroso además,
porque aquel conspirador, aquel traidor, querrá impedirle que encuentre los objetos perdidos. Más adelante le explicaré lo demás, en su oficina. Rabal se fue y comencé a caminar solo por aquellas salas vacías, con los vidrios rotos y telarañas en los techos, hasta que llegué a la sala que había pisado primero y mis oídos zumbaron y dejaron de zumbar. Era como si por primera vez en mi vida escuchara el silencio. Esta historia continuará. Los espero en el próximo capítulo.